Vamos a resolver este ejercicio. Un cilindro de 1 centímetro de diámetro a 30 grados Celsius se tiene que deslizar dentro de un agujero en una placa de acero. El agujero tiene un diámetro de 0.99970 centímetros a 30 grados Celsius. ¿A qué temperatura se debe calentar la placa? Entonces vean, aquí se trata de introducir un cilindro en este agujero. El cilindro es un poco más grande que el agujero, entonces hay que calentar la placa. Entonces podríamos decir, bueno, entonces si se va a calentar la placa, pero el agujero, al aumentar la placa, ¿qué es lo que va a pasar? Si se extiende esta placa, entonces vamos a decir, bueno, como para todos lados se extiende, entonces este agujero se va a hacer más pequeño. Sin embargo, no. ¿Por qué? Nosotros vimos que al vibrar los átomos, entonces estos van a tender a expandirse. Entonces esta placa, que en un principio la teníamos así, supongan ustedes va a tender a expandirse de esta manera. Entonces, vean que se está expandiendo en todas direcciones, conforme aumentamos la temperatura. Entonces este no es que se tenga que hacer hacia adentro para de alguna manera compensar el cambio de área, porque no está creciendo hacia adentro, más bien se está extendiendo. Entonces este agujero, ¿qué va a tender a hacer? También va a tender a extenderse. Bueno, y entonces eso es precisamente lo que necesitamos. Por eso es que nos pregunta cuánto se debe calentar la placa, para que de esta longitud que vamos a partir llegue a esta otra longitud. Vean que los dos parten de una misma temperatura, están a 30 grados Celsius. Entonces, ¿cómo le tendríamos que hacer? Bueno, algunos de nosotros quizá pensaríamos en primera instancia, bueno, como se trata de un agujero, entonces vamos a trabajar ahora con área o con superficie. Sí, lo podemos hacer sin ningún problema porque me están dando los valores de los diámetros, con eso puedo sacar las áreas. Sin embargo, puedo seguir trabajando únicamente con unidades lineales. Vean, tengo esta longitud y también a la otra a la que tiene que llegar. Puedo seguir trabajando como longitudes. A final de cuentas es el diámetro de un círculo. Entonces, si lo trabajamos como longitudes, ¿cómo le haríamos? Bueno, partimos de lo siguiente. Delta L es igual a alfa por L inicial por delta T. Ahora bien, vean que como estoy trabajando con longitudes, por eso es que ocupo alfa. Si quiero trabajar con áreas, entonces en lugar de alfa tendría que ocupar sigma. El coeficiente de variación, el coeficiente térmico superficial. Ahora bien, entonces de aquí vamos a ver cuáles son los elementos que tenemos. Delta L. ¿Delta L qué es? Delta L es la longitud final menos la longitud inicial. Luego alfa. Y luego tenemos L inicial. Y luego delta T. ¿Delta T qué es? Es la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, vamos a ver. ¿De aquí qué elementos conocemos? ¿Conocemos la longitud final? Sí, ¿verdad? Sabemos a cuánto queremos llegar. ¿Conocemos la longitud inicial? Sí, sabemos cuál es la longitud de la que estamos partiendo. Alfa, pues sería el alfa del acero. L inicial, pues es la longitud inicial, que aquí ya dijimos que la teníamos. La temperatura final no la conocemos, es la que queremos conocer. Aquí me dice, ¿a qué temperatura se debe calentar la placa? ¿Cuál será su temperatura final? ¿Su temperatura inicial la conozco? Sí, la conozco, son 30 grados Celsius. Entonces, aquí precisamente en este término está mi incógnita. Entonces, esto lo vamos a dejar como delta T. Si despejo delta T de esta expresión, ¿cómo me quedaría? Bueno, del otro lado ya tengo longitud final menos longitud inicial. Y de este lado, que es donde voy a despejar, alfa está multiplicando, L inicial también está multiplicando, por lo tanto las paso dividiendo. Entonces me quedaría delta T es igual a longitud final menos la longitud inicial sobre alfa por L inicial. Entonces, de esta manera, el siguiente paso que es, pues es sustituir nuestros valores. La longitud final, ¿de cuánto es la longitud final? ¿A cuánto quieren llegar? A 1 centímetro, ¿están de acuerdo? Entonces es 1 centímetro menos la longitud inicial. ¿Cuál es la longitud inicial? Estamos partiendo de que tenemos este diámetro y queremos llegarlo a 1 centímetro, ¿verdad? Entonces menos 0.99970. Estos los vamos a dejar en centímetros o los podemos pasar a metros. Entre lo que sería alfa. ¿Cuánto vale alfa? Bueno, tendríamos que buscar el valor de alfa
Ese valor de alfa, por favor, verifíquenlo ustedes para el acero. Y sería de 1.1 por 10 a la menos 5 sobre grados Celsius, o por grados Celsius a la menos 1, o por Kelvin a la menos 1 también, por la longitud inicial. ¿Cuál es la longitud inicial? Pues es de 0.99970 centímetros. Entonces, ya que tenemos estos datos, pues vamos a sacar nuestros valores. En el numerador tenemos entonces que sería 1 menos 0.99970 y lo dividimos entre lo que nos dé de multiplicar 1.1 exponente a la menos 5 por 0.99970. Entonces, esto nos da un valor de 27.28. Vean ustedes que centímetro con centímetro se simplifican y vean que aquí tenemos grados Celsius. En el numerador, ¿qué unidades nos quedaron? Pues ya nada más nos quedó 1 sobre 1. En el denominador nos quedó 1 sobre grados Celsius. Extremos con extremos, 1 por grados Celsius, sobre 1 por 1, 1. Es decir, nos quedan grados Celsius. Entonces, ya tenemos delta T. ¿Eso es lo que nos pregunta? No, ¿verdad? No nos pregunta cuánto se debe de incrementar la temperatura. Nos dice, ¿a qué temperatura se debe calentar la placa? Ah, bueno, entonces sería nuestra temperatura final. Entonces, la temperatura de la placa será igual a ¿qué? A la temperatura inicial más lo que tiene que aumentar la temperatura. ¿Y la temperatura inicial de cuánto era? Pues era de 30 grados Celsius. Le sumamos 27.28 grados Celsius. Y esto nos da aproximadamente igual a 30 más 27, 57. 57 grados Celsius. O 57.28, como ustedes quieran. Y entonces ya tendríamos este ejemplo. Bueno, nos vemos en el siguiente. Gracias.